El presidente Danilo Medina tendrá una cuota importantísima en las posiciones de carácter legislativo y de carácter municipal. Y no tiene necesidad de la alianza de un partido reformista que en este momento marca menos de un 1% en las encuestas. En consecuencia, no creo que el PLD vaya a conceder candidaturas a senador en ninguna parte. Ni siquiera creo que el Partido Reformista vaya a ser un aliado del Partido de la Liberación Dominicana en la elección que viene. Primero porque no hace falta y segundo porque no le van a dar nada. En consecuencia tengo que pensar que el candidato del PLD saldrá de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, aquí y en todas partes. Pero para eso tendría el PLD que querellarse ante el Tribunal Superior Electoral. Y no creo que tenga trascendencia para que eso ocurra. De todas maneras, aquí cualquier autoridad del PLD se lo puede prohibir. Primero porque no hay ninguna alianza y segundo porque nadie puede usar, según la ley 36, los símbolos de otra organización política. Eso conlleva incluso prisión de 6 meses. Pero eso tendría que haber una acción de los representantes locales del PLD para someterlo. Que no sé si hay interés de eso, porque eso es intrascendente. No le veo trascendencia. Lagunas, no. Lagos. ¿Cómo cuál? Mira, el Tribunal de Tierra de Samaná es un tribunal, primero, de muy mala calidad. Las decisiones son de muy mala calidad. Las decisiones del Tribunal de Tierras de Samaná, del Tribunal de Jurisdicción Original, son de muy mala calidad. En la mala calidad de una decisión no hay una cuestión ética, no hay una cuestión moral, simplemente hay una cuestión de carácter técnico, una mala aplicación de la ley. 8 de cada 10 sentencias que se dictan en el Tribunal de Jurisdicción Original son apeladas y muy pocas veces son ratificadas en el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste. Eso indica que las decisiones que se toman aquí son de mala calidad porque el tribunal las devuelve. Yo he visto algunas decisiones un poco cantinflescas en las que le dan la razón a las dos partes y a ninguna. Entonces las partes se tienen que ir a proveer de una decisión adecuada al Tribunal Superior, años después de haberse iniciado el proceso. Eso hace que la justicia sea ineficaz. Hace que la gente de hecho pierda el primer grado de la jurisdicción. Otras son sentencias que no tienen, tú las analizas y no tienen ninguna aplicación práctica. Yo vi una, por ejemplo, en que una persona compra 10.000 metros de tierra y con el contrato de los 10.000 inicia el saneamiento de casi 1 millón de metros, publicado en el periódico, en 2 partidas, el mismo día, conocida en la misma audiencia, y le adjudican a una persona que no tiene una yagua en ese sitio casi 1 millón de metros. Esa todavía está en el Tribunal Superior y esa tierra está llena de gente. Y entonces los que residen allí, los que tienen cultivo, han tenido que ir, pobres infelices, a un tribunal ajeno a su localidad. Lo ideal era que hubieran podido venir aquí, reclamar su derecho aquí, que le hicieran justicia aquí. Ahora tienen que ir en camiones y en guagua a San Francisco de Macorís. En otros casos, como el caso del Boulevard, ustedes saben que una de las prácticas modernas que se han introducido en la jurisdicción contenciosa es la del amparo, para proteger al ciudadano de la violación de sus derechos fundamentales. El juez de amparo ahora mismo es el juez más ágil, porque es el que está más cerca de la protección del derecho fundamental de las personas, sean las personas humanas o sean
las personas morales. Aquí construyeron el bulevar turístico. Una empresa que con $10.000 tomó un préstamo de 150 millones de dólares y con un decreto de expropiación se trazó una línea y fue y ocupó las tierras de mucha gente de aquí de Samaná. Y literalmente no le han pagado a nadie. La última vez que yo tuve conocimiento le habían pagado creo que a 6 o 7 personas como 8 millones. Y de ahí se deben fácilmente 250 o 300 millones de pesos. ¿Y ustedes saben por qué esa gente no ha cobrado? Porque Chiche es el juez de Samaná. Si aquí hubiera habido un juez conocedor de la materia fundamental y de su obligación de proteger el derecho de propiedad que la Constitución garantiza en el artículo 51, desde el inicio, que se le presentó desde el inicio a él un recurso de amparo en la persona de los señores de Óleo, desde el inicio, incluso antes de haberse construido y antes de haberse ocupado la tierra, la gente de la provincia hubiera tenido protegido su derecho, porque el juez podía ordenar que le pagaran la tierra que se iba a utilizar en la vía que todo el mundo quería que se hiciera, pero la vía contenía un renglón para pagarle al propietario, porque la Constitución de la República dice que cuando el Estado necesita una tierra, tiene derecho a declararla de utilidad pública, pero previo pago del justo valor de esa tierra. Él negó los recursos y la vía se terminó, la empresa se marchó y a la mayoría de la gente nunca le pagaron. Y son gente de aquí de Samaná que no tienen protegido su derecho por eso. Hay otros muchos casos aquí, no solo en materia de expropiación, sino en materia de ocupación de tierras. Samaná tiene una gran inseguridad jurídica. Hace unos días yo estaba en España. Estaba en España con funcionarios designados por la justicia española para un caso de aquí, que había una inversión de 150 millones de dólares ahí en Arroyo Barril, en una tierra que expropiaron y declararon de utilidad pública porque algunas autoridades locales creían que era mía y no es mía. Esa tierra la había comprado un español, la había vendido a una empresa española y ahora es una tierra que está administrada por la justicia española, que tiene la administración de esa sociedad. Esos empresarios me decían que no vuelven a Samaná, que quieren salir de los intereses que tienen aquí, están recomendando que salgan de los intereses que tienen aquí, porque aquí hay autoridades legislativas que se dedican a ocupar las tierras y a procurarse decretos de expropiación para usando a supuestas madres de familia y personas repartírselas. Y entonces ellos que han realizado una inversión creyendo en la seguridad que el Estado brinda, entonces se ven burlados en su derecho de propiedad. Es peor, mira, de aquí fueron autoridades de esas a darle cuerda al CEA. La parcela 1709 es una parcela que en la década del 50 era propiedad de Azucarera del Caribe, que la vendió a el general Rafael Richardson. Y ese proceso fue contencioso y lo conoció el Tribunal Superior de Tierras de entonces. Ustedes saben que cuando un Tribunal Superior de Tierras conoce de un caso y lo falla en un juicio abierto, contencioso, no hay nada que hacer, no hay recursos excepto en ese momento elevar un recurso de casación. Bueno, no se hizo porque además era una venta convencional y eso no tiene ningún remedio judicial. Eso es un hecho que no puede cambiar nadie. Años después, en el año 67, Richardson le cedió a Balaguer 3.000 tareas para que asentara a agricultores. Y eso dio lugar a que la parcela se dividiera en dos, 17A y 17B. La 17A se le entregó al Estado, el Estado la repartió, ahí vive muchísima gente. De la gente que le dieron título originalmente ya se lo vendieron, ya hay gente que ha vendido 5 o 6 veces. Es decir, eso involucra cientos de gentes. O de las autoridades de aquí fueron al CEA para que inicie una litis, que estaba aquí conociendo el magistrado de tierras y se inhibió. ¿Saben para qué? Para quitarle los títulos a todos los que viven, desde ahí hasta el Limón,
Una locura. Meter al CEA en eso para quitarle los títulos a esa gente para tratar de cogerse ellos esa tierra. Así hay autoridades aquí que están haciendo eso. Vean a ver quiénes son los que están detrás de la visita al CEA para realizar eso. ¿El SEA como intermediario? No, han usado al CEA como trampolín. El CEA ha iniciado la demanda en nulidad de una tierra que nunca ha sido del CEA. O sea, el Consejo Estatal del Azúcar Sí, tenía sí. incidencia en Samaná. Con Que, relación a- donde nunca ha tenido nada. Y es una autoridad de aquí local, que va y se le mete a los despachos. Legislativa o municipal. Legislativa va, se le mete a los despachos. ¿Ustedes saben nada más para qué? Para generar un lío y luego ver cómo el reparto termina favoreciendo a quien favorezca. Realmente hay 3 legisladores, senador y 2 diputados. ¿Podemos especificar cuál de esos legisladores que anda detrás? Vayan al CEA, llamen al director del CEA y vean a ver quién ha puesto al CEA en esa locura. Algo parecido a lo que se está haciendo en Arroyo Barril. Lo que pasa es que es la misma tierra. Es la misma. Es decir, esa parcela nace en Arroyo Barril y termina del otro lado porque eso tiene una extensión de casi 3 kilómetros y medio. Entonces, la de Arroyo Barril continuó perteneciendo durante un tiempo a Richardson y Richardson la vendió y después llegó a esta empresa española. La otra, Richardson la donó al Estado y el Estado la repartió. Ahora se busca la nulidad de los títulos que el mismo Estado le dio a gentes que viven ahí. Si eso no es una sinvergüencería, entonces ustedes digan, ¿Data de cuándo? pero vayan al tribunal, eso fue hace 2 semanas, 10 días. Vayan al tribunal, el magistrado de tierra conoció la primera audiencia el día 27, creo. Doctor, el magistrado estaba suspendido de sus funciones por alegada mala práctica en el ejercicio de ella. ¿Usted considera que deben suspenderlo de manera definitiva o destituirlo? Yo creo que cuando un juez comete faltas de manera reiteradas y de manera reiterada es sometido a juicio, que yo recuerde, son 5, 7 o 8 procesos que le han abierto al magistrado en el Consejo del Poder Judicial. Yo mismo le abrí 2. Le han protegido, pero todo tiene un límite. Yo creo que el magistrado lo que debía es renunciar, o el Consejo lo ha debido destituir hace tiempo. Solamente, aunque sea solo, por un problema de confianza. Es que los abogados aquí, ninguno confía. Es más, aquí hay abogados que van y hablan con abogados que le han demandado a él solamente para ponerlo, para que él se inhiba. Porque que no importa cómo decida, su decisión no sirve, es mala. Entonces, como quiera, hay que ir al Tribunal Superior. Entonces hay muchos abogados que dicen, no, pues me voy desde el principio. Estamos diciendo que ese juez no tiene calidad. Yo no puedo decir que no tiene calidad, porque en tanto es juez, tiene calidad para tomar decisiones. Yo estoy diciendo que la calidad de sus decisiones no es buena. La calidad de sus decisiones no es buena. Pone eso en riesgo a Samaná y su... Pero definitivo, porque no hay seguridad jurídica aquí. Aquí nadie cree en la tierra. Ningún inversionista confía en los títulos que se emiten en virtud de sentencias. Y eso afecta a Samaná, porque los pueblos, cuando las situaciones se dan así, ven cómo la inversión se cae y no hay desarrollo sin inversión. Samaná además tiene otros problemas. Samaná tiene un problema de tierra que deviene del hecho de que cuando se refunda el pueblito en la década del 70, se declara toda utilidad pública. Se designa una comisión para hacer un trabajo y ninguna autoridad se ha preocupado desde entonces de que eso se concluya. Entonces Samaná es un pueblo en donde el banco no te puede prestar para hacer un edificio. Entonces es un pueblo que depende esencialmente de la inversión privada, porque la inversión privada tiene que ser completa para el proyecto, en términos del pueblo. No te puede prestar ningún banco, porque nadie tiene documentos. Aquí no te puede coger un préstamo el banco seguramente, porque de pronto esta parcela está dentro de las parcelas del pueblo. Entonces cuando tú sales del pueblo, las otras están afectadas de una inseguridad jurídica terrible, porque las sentencias no son creíbles. No son creíbles. Tarda mucho tiempo el proceso. Entonces eso hace que el que quiera hacer algo en Samaná no pueda ir al financiamiento, tiene que hacerlo con su dinero. Entonces si tú además atentas contra la seguridad del inversionista que puede poner su dinero, Samaná está condenada al colapso. En términos, para concluir con esa parte,
en términos de comparación, tomando en cuenta las otras sentencias de los tribunales de tierra del país, ¿cómo podemos considerar el de Samaná? No, pésimo, el que tiene el grado de apelación, la cantidad de apelación más alta, la cantidad de inhibiciones más altas y la cantidad de sentencias no confirmadas más alta del país es Samaná. Antes estaba muy mal en el este, Higüey, y ahí cambiaron jueces y la cosa me dicen, yo casi no ejerzo en Higüey, me dicen que ha dado un giro terrible. Hay tribunales muy buenos como el de Puerto Plata, hay otro, Moca. Sí, hay muchos tribunales de tierra que son bien, Samaná no. Pero vemos en ese sentido que él permanece en su cargo, todo. Eso depende de ustedes, los samanenses y del Consejo del Poder Judicial. Yo no puedo hacer nada. ¿Quién le ha garantizado a él permanecer en el cargo? Hasta un día que Samaná se levante. Porque también aquí tú tienes abogados que te dicen, Ángel, yo sé eso, mira, pero yo no puedo, yo tengo que ir a ese tribunal todos los días, de eso es que vivo. Bueno, al día que la gente decida que no puede vivir de lo mal hecho, entonces habrá cambio. Puede adoptar. No, Samaná. Samaná es un pueblo de hombres y de mujeres bastante inteligentes. Yo no puedo venir aquí a darles consejos a ustedes de cómo ustedes salir. Bueno, pero yo no puedo. Yo creo que ustedes tienen suficiente talento como para, cuando hay un problema, ustedes propiciar soluciones. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial ha recibido solicitudes en virtud de casos particulares que le han apoderado. No creo, hasta donde sea ahora, que haya recibido una solicitud de la sociedad que le pida, mire, líbrenos de esta pena. ¿Me comprende? Si ustedes son los voceros de la sociedad, ustedes son los que creen. El caso lo conocen, según ya usted ha rectificado, lo conocen los tribunales, ha sido suspendido. Pero, ¿Qué pasa? y hay medios de comunicación nacionales importantísimos que un día tanto da la gotera sobre la piedra que le hace un hoyo. Yo no creo que al presidente del Consejo del Poder Judicial, al doctor Mariano Guzmán Mejía, sea yo quien le deba hacer un llamado por una razón, porque él está muy vinculado a la provincia. En consecuencia, más eficaz es un llamado de ustedes, porque él tiene aquí, su esposa es de por acá. Yo creo que teniendo esa vinculación, su oído va a ser un oído atento a lo que ustedes como medio aquí puedan pedirle, porque él está vinculado, su esposa es de por acá, eso quiere decir que viene de visita, que tiene amigos, eso quiere decir que le informan, que lo mantienen al día. En ese sentido yo creo que ustedes tienen más autoridad moral porque ustedes son los que están aquí y ustedes son informadores públicos, no como podrían decir Ángel López es abogado, Ángel López es una parte interesada. Ustedes están aquí, ustedes oyen la gente, ustedes ven los casos. Pero la parte de nosotros es saber informar, hacer un análisis de la situación. Eso es lo único que hay que hacer para que los magistrados del Poder Judicial se enteren, eso es lo único que hay que hacer. Gracias. Ustedes son los voceros de esas organizaciones. Esas organizaciones comerciales afectadas por la mala calidad de la justicia se expresa a través de ustedes. Ese es el papel de ustedes. El mío es, como hoy, darles mi planteamiento. Pero ustedes son los que generan la opinión pública aquí en Samaná. Ustedes son los que tienen la autoridad de decir las cosas que afectan o no afectan, las que están bien hechas o no están bien hechas. Y yo estoy seguro que el magistrado presidente del Consejo del Poder Judicial los va a oír a ustedes. Ahí tendría que responderte como abogado en un supuesto general, en cualquier provincia. En cualquier provincia donde una autoridad, senador o no, senador, gobernador, diputado, alcalde, promueva la invasión y se pueda demostrar, lo que hay que someterlo a la justicia. Todo el mundo aquí está obligado a respetar el fuero de la justicia. La jurisdicción está para controlar a todo el mundo. A los simples mortales, la jurisdicción ordinaria, a los legisladores de la República, la Suprema Corte de Justicia y a los alcaldes, la Corte de Apelación. En consecuencia, cuando una autoridad abusivamente se dedica a promover eso y genera un daño de carácter social o económico a la demarcación, los ciudadanos se pueden constituir para hacer los sometimientos. No tiene que venir nadie de fuera, ustedes lo pueden hacer acá.
Ustedes también pueden reclamar, eso es en el marco jurídico, ustedes también pueden reclamar sanciones en el marco político, quejarse a las autoridades de los partidos políticos, a la autoridad del gobierno, al presidente de la República. De pronto al presidente de la República le llevan unas cosas creyendo que son unas y son otras. Miren, el amigo ha indicado un caso, ¿de acuerdo? Yo he dicho, cuando hay un caso, se procede en el marco de la justicia para la cuestión judicial, en el marco político, denunciándolo ante las autoridades para que no sean sorprendidas. Por ejemplo, a Leonel Fernández lo sorprendieron. Le llevaron lo de Arroyo Barril una vez y le hicieron dictar un decreto con una serie de mentiras. Se dictó un decreto de expropiación de dos parcelas completas. Decreto mal hecho porque el que lo hizo no sabía de eso. Número de parcela. 1709, que no existía ya. 2268, que tampoco existía. Ahí le expropiaron una tierra a Carlucho Bermúdez. No, lo pidió, a instancia de gente de Samaná, lo pidió el IAD. Ok, el presidente Fernández, ilustrado, derogó ese decreto y lo dejó sin efecto. ¿De acuerdo? En el interín, yo le escribí una carta al presidente Fernández. El presidente, hay que respetar la seguridad jurídica, que es de la que depende el país y es de la que dependen las inversiones. Una parte de esa tierra que usted ha declarado de utilidad pública son tierras que fueron compradas por empresas españolas que le pagaron al Estado solo en la transferencia en impuestos 11 millones de pesos. El gobierno no puede hacer eso, porque el que le debe garantía al inversionista, el que le debe garantía al título de propiedad, que es oponible a todo el mundo, es el Estado. Usted tendría al expropiarla que pagarle a esas personas la inversión que ellos hicieron. Dígame si para un proyecto agrícola en piedra a la entrada de Samaná el gobierno va a poder disponer de 1.000 o 2.000 millones de pesos para devolver ese dinero. El presidente Fernández mandó a hacer una investigación a la Dirección General del Catastro, y saliendo el presidente Fernández del poder, creo que el 12 por ahí de agosto, llegó a Palacio el informe del Catastro. La medida la tomó el siguiente presidente, el presidente Medina. Y el presidente Medina acogió la recomendación que yo le había hecho. ¿Qué yo le recomendé? Presidente, hay unas tierras ahí que son de unos abogados que las obtuvimos en una litis hace 7 años, en la que usted puede hacer un pueblo, construir vivienda de interés social, arreglar el play, arreglar el cementerio, construir un destacamento de policía, hacer las escuelas, construir edificios para que Samaná a la entrada tenga en Arroyo Barril algo decente, algo bien hecho, y la gente puede ahí vivir de manera decente. Bueno, el presidente Danilo Medina hizo eso, expropió las tierras que no eran de los españoles y dejó expropió las que no eran de los españoles y retornó a los españoles el resto de las tierras, en base a un informe que le rindió la Dirección General del Catastro. Todo eso está correcto y la gente puede disponer de su propiedad. Si ahí en Arroyo Barril se le puede entregar a la gente el título de la propiedad en donde vive y el gobierno le puede hacer una casa como están haciendo a la salida de Sánchez, hacer las cosas bien. Lo que pasa es que hay gentes ahí que lo que quieren es un lío general para quedarse con parte de unas tierras que no son suyas y que no son mías, porque el pretexto era que se la estaban quitando a Ángel. No son mías y nunca han sido mías, pero ustedes lo saben. Muchos de ustedes me han llevado a nombre de quién son todos los alambres que están puestos. Ustedes saben quiénes son y quién le maneja a quién y quién es la quería de quién. Dirigente del senador. Bueno, ustedes saben, ustedes son de Samaná y saben. Con argumentos de carácter social. Sí, que cogen a los pobres de tontos. Yo supongo que hasta este año, en alguna parte del año, habrá que cambiar. ¿Cuáles han sido las conversaciones que han habido? ¿Quién se le ha acercado? ¿Quién lo ha llamado pidiéndole ayuda? ¿A un estratega político de larga data? Mira, es que en mi oficina yo me reúno con todos. Yo siempre he sido amigo de los dirigentes políticos principales
y los dirigentes medios y de base de todos los partidos. Y en mi oficina, a lo largo de la semana, van todos. ¿Usted se declara como reformista todavía? No, yo renuncié al reformismo antes de que muriera, hace tiempo, y no he pensado volver, y ya no puedo volver porque ya no hay reformismo. Aquí en Samaná no hay reformismo. ¿Cuál es el reformismo de aquí? Samuel se fue. Mira, aquí ya, reformistas que de alguna capacidad de convocatoria, el último era Rafael Núñez, Nelson Núñez, Nelson ahora es del PRM. candidato posiblemente a síndico de otro partido. Otro que heredaba una tradición familiar era Jazmín y se fue al PLD. Dirigentes locales no hay porque el senador nunca ha sido dirigente local de aquí. Es decir, que aquí dirigentes locales, de los dirigentes tradicionales del Partido Reformista, aquí no hay reformismo. ¿Bien? Yo que aquí se va a retirar igual que yo. No está ahí. Pero lo más importante es conocer más o menos hacia dónde va encaminado el asunto. No, yo creo que al iniciarse el segundo trimestre del año, marzo, abril, por ahí, será la fecha en que se estará viendo a ver lo que habremos de hacer. Hasta esa fecha yo tengo mucho trabajo. Por ejemplo, ahora yo estoy recorriendo el país, hablando en los ayuntamientos sobre una ley que entra en vigencia el día lunes, el día 9 de febrero. Yo, para prestarle servicios al país, no tengo que estar en política. Yo escribo 2, 3 libros al año. Yo doy 15, 20 conferencias al año. Yo escribo 30, 40, 50 artículos al año. Así que yo puedo hacer mi labor con la sociedad sin necesariamente estar vinculado a una organización de carácter político. Y ahora tengo una cantidad de trabajo grande que hasta que no la despeje, no sería muy responsable de parte mía meterme al partidarismo político, porque eso te requiere tiempo completo. Después tú tienes que viajar, tienes que estar recibiendo gente de ese tema y tal, y no puedes atender las otras responsabilidades. Cuando yo vaya a tomar, sí tomo, decisiones de carácter político este año, antes tengo que ir despejando el escritorio de trabajo. Puede ser, uno nunca sabe. El que tiene un anuncio de para dónde soplan es Leonel, y parece que le soplan a su favor. Yo pienso que el PLD en este momento no necesita llevar alianzas con ningún partido. El reformista está marcando menos de 1% en las encuestas, entonces menos razón para darle senadores al Partido Reformista. Pero por otro lado, el presidente del partido, Antún, ha dicho que va solo. En consecuencia, no creo que en este momento en el escenario político racional haya que discutir tema de alianzas. Pero además, te voy a decir algo. Además, todo apunta a que el candidato presidencial del PLD va a ser el presidente Leonel Fernández. Todo apunta a que el presidente Leonel Fernández, para solidificar su candidatura, tendrá que hacer negociaciones y concesiones al presidente Danilo Medina. En consecuencia, las concesiones en las elecciones que vienen, ¿en qué ámbito se dan? Se dan en el Congreso. En consecuencia, en el Congreso, el presidente Danilo Medina tendrá la voz preponderante para las candidaturas y puede ganarlas sin alianzas. En consecuencia, va a aumentar su propia cuota de miembros del PLD en el Senado y en la Cámara de Diputados. Exactamente, en contra de la cuota que tiene el Partido Reformista, que está sobredimensionada, porque no tiene votos para esa cantidad de legisladores, para esa cantidad de senadores de la República. Otra cosa, el presidente Fernández fue un hombre visionario cuando configuró el bloque progresista. Pero hoy el bloque hace daño al presidente Fernández.
¿Por qué hace daño al presidente Fernández? Porque la concentración del poder que tiene el PLD en las instituciones de la República es lo que hace que mucha gente tenga posturas ácidas contra el presidente Fernández. El presidente Fernández, nadie tiene inconveniente en que sea presidente otra vez, porque es un demócrata, porque es un hombre a carta cabal, porque es un hombre manso, pero la gente no quiere que él como presidente o cualquier otro tenga control total de todos los poderes de la República, porque eso ya no es democracia. En consecuencia, al mismo presidente Fernández le conviene que los poderes públicos, Congreso, en el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, sean distribuidos para que la gente no le impute un control obsesivo de los poderes públicos. Tengo un taller en el ayuntamiento para discutir con los municipios de la provincia un tema que va a ser importante en la vida de la República, en la vida de los ciudadanos de Samaná y de todo el país, como es el inicio de la vigencia de la ley 107-13. Es la ley del procedimiento administrativo. Es la ley que norma el procedimiento de toda la administración pública, tanto del gobierno central y de sus entidades, como del gobierno local, es decir, el ayuntamiento. Y del ayuntamiento en sus dos partes, partes del cuerpo, en la parte normativa con el Consejo y en la parte administrativa con la alcaldía. Esta ley obliga a dictar reglamentos en virtud de los cuales luego las autoridades toman las actuaciones. Tanto el Consejo como el alcalde deben dictar sus medidas en el marco de un reglamento previamente establecido, que debe ser conocido por los ciudadanos, a los fines de que los ciudadanos tengan cómo exigir el control democrático al que tienen derecho a las autoridades. La ley es la ley 107-13, que su vigencia empieza el día 9, el lunes.